Bueno, un saludo a quienes me acompañan en el tribunal. eh, Externarles realmente que para el decanato del CIDE es un honor acompañarles en este proceso. Eh, Siempre estas defensas de los trabajos finales de graduación son muy especiales, creo yo, porque no solamente reflejan el esfuerzo de una estudiante, sino también de todo un equipo académico y de toda una división que trabaja ser para darle a los estudiantes lo mejor y esto se resume en los aprendizajes que logran durante este tiempo y cómo los pueden poner en práctica durante su licenciatura y durante la realización de ese trabajo final de graduación. Y para mí, la División de Educación para el Trabajo siempre innova muchísimo en las temáticas. No hay no hay un solo trabajo final de graduación que no haya disfrutado y aprendido, sobre todo porque esta no es mi área. La mayoría de veces yo aprendo muchísimo de las iniciativas que ustedes desarrollan y creo que son muy diversas. No es que siempre se van por lo más fácil o lo más sencillo, sino que siempre escogen retos que yo sé que contemplan un esfuerzo adicional, pero que son muy importantes en la información y sobre todo en detectar otros campos de trabajo que tal vez no son los formales o los que entendemos como ¿verdad? Los usuales. Kimberly, antes de iniciar, ¿verdad? Explicarle un poco, que eso creo que usted lo maneja, usted va a tener un espacio de presentación, 40 a 45 minutos, posteriormente un apartado de preguntas, observaciones, iniciando por la persona, la asesora, luego la persona tutora, posteriormente el director y cierran con mi persona. Después de eso nos vamos a retirar a una salita aparte para hacer una deliberación y al final le vamos a estar entregando a usted el resultado del proceso. Desearle lo mejor, como se lo dije anteriormente, es un proceso muy importante en su formación y es casi una celebración a todo ese esfuerzo que se ha hecho. Entonces, le cedo el espacio. Adelante. Muchas gracias. Voy a proceder a compartir. ¿Sí se logra ver? Sí, Perfecto. perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Kimberly Valeria Calvo Vargas. Me complace presentar el trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciatura en orientación titulado El abordaje del bullying como fenómeno social en una institución de secundaria de zona rural. A continuación se presenta el índice, el cual muestra los apartados por desarrollar. Primeramente, desde los antecedentes, es relevante realizar una contextualización acerca del bullying, debido a que, como lo indican Lugones y Ramírez, 2017, es hasta 1993 que se crea el término por el psicólogo Dan Olmos. Para la realización de la investigación se efectuó una búsqueda en diferentes bases de datos que permitió, una vez obtenida la información de interés, se ubicaran en núcleos temáticos para una mejor comprensión del fenómeno por investigar, por lo cual como antecedente se presenta primeramente a nivel internacional. En este ámbito se identifican tres núcleos temáticos. En el primero se refiere a las situaciones generadoras de bullying, en donde se reconoce el proceso de resolución de conflictos como un factor que puede generar situaciones de bullying. Además, el ámbito familiar y la falta de comunicación asertiva. En el segundo núcleo se explora la prevención del bullying. En este se rescata que es necesario tener conciencia del impacto del manejo adecuado de las emociones. Como tercer núcleo temático se encuentran las investigaciones en torno a la intervención del bullying. En este se hace mención a la falta de confianza para exponer las situaciones de bullying. Además, se enfatiza en la necesidad de implementar programas de intervención en los cuales se involucre a toda la comunidad educativa. Por otra parte, en los estudios realizados a nivel nacional se identifican tres núcleos temáticos. En el primero, las investigaciones se refieren al impacto de no prevenir e intervenir el bullying, en el que se rescata que es necesario tener claridad del concepto de este, el cómo abordarlo y el proceso para llevarlo de una manera efectiva según las características de cada situación. Bajo el segundo núcleo temático
se hace mención acerca del abordaje del bullying, en el que se reconoce que existe desinformación y falta de capacitación por parte de las personas profesionales de las instituciones para reconocer y abordar el bullying en algunos sectores. Y como tercer núcleo temático, se encuentran las investigaciones en torno a la prevención e intervención de un tipo de bullying, en el que se rescata que por medio de los vínculos que se mantengan en los hogares, esto puede fortalecer el desarrollo socioemocional de las personas, pero por el contrario, se hace mención de que las redes sociales pueden favorecer que las situaciones de bullying se intensifiquen, tanto en contextos físicos como virtuales. Desde la justificación, se desarrolla un vacío en relación con el abordaje del bullying, por lo que se considera pertinente desarrollar nuevos saberes del área personal social, además desde la disciplina de orientación, debido a que también existe un vacío sobre la temática expuesta. Y es que la gravedad de dicho fenómeno ha trascendido, debido a que, como lo indica Vargas 2025, en el estudio más reciente del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, se señala que 44% de las personas estudiantes del país han sido víctimas de bullying. Es por dicha razón que Costa Rica llega a ocupar el primer lugar a nivel mundial en dicha problemática, según lo expuesto en dicho estudio, lo que genera gran preocupación. Además, es de relevancia hacer mención de que el bullying se considera como fenómeno social, ya que este puede afectar a las personas de manera directa como indirecta en aspectos psicosociales, afectivos, emocionales y en la integridad física. Todo lo anterior da sustento a la realidad y necesidad de efectuar dicha indagación. Cabe recalcar que para efectos de este trabajo se considera el bullying como todas las acciones repetitivas realizadas en contra de otra persona que pueda provocar afectaciones en el desarrollo integral del individuo. Al igual se considera el abordaje del bullying como todos aquellos procedimientos que se efectúan desde la prevención e intervención en la aparición de situaciones de bullying y en las ya existentes. Dado lo anterior, se formula el siguiente problema de investigación. ¿Cómo es el abordaje que realizan ante las situaciones de bullying las personas profesionales en orientación en el Colegio Técnico Profesional de Acosta? Como propósitos de investigación se plantearon los siguientes. Propósito general, analizo el abordaje del fenómeno social del bullying que realizan las personas profesionales de orientación del Colegio Técnico Profesional de Acosta. Como propósitos específicos, conozco las situaciones de bullying que se presentan en el Colegio Técnico Profesional de Acosta. Observo las acciones orientadas a la prevención del bullying que las personas profesionales en orientación realizan en lo institucional, familiar, grupal e individual. E identifico las pautas de intervención del bullying que las personas profesionales en orientación realizan en lo institucional, grupal, individual y familiar. Seguidamente se presenta el marco referencial que sustenta la investigación. En este se desarrollarán los siguientes apartados. Desde el concepto de bullying, Tan Olbos, citado por Sánchez Castañeda, 2018, indica, una persona es objeto de bullying cuando él o ella se encuentra expuesta repetidamente y a lo largo del tiempo a acciones negativas por parte de una o más personas y donde él o ella le resulta difícil defenderse a sí misma. Dada la existencia de distintos tipos de violencia, las situaciones que se presentan se pueden categorizar en otras terminologías incorrectas. Por lo anterior, Morales, Ramírez y Villalobos Corderos 2017 reconocen una serie de características que permiten realizar dicha exclusión. Para definir que sean situaciones de bullying, debe existir una desigualdad de condiciones, además de que la situación debe ser algo recurrente y que hayan ataques físicos, verbales o psicológicos. Y de igual forma que no suceda la defensa por parte de la persona víctima. Para efectos del trabajo se van a presentar solo cuatro tipos y situaciones de bullying de los más frecuentes. El físico se refiere a toda acción corporal o sobre el cuerpo de la víctima. El psicológico ocurre cuando se da o se ejerce una presión por parte del acosador que lleva a la víctima a sentir temor por lo que aquel le hace. El verbal, el mismo como su nombre lo infiere,
es cuando las personas agresoras utilizan comentarios hirientes y de índole no apropiada para causar daño hacia la víctima. Y el ciberbullying es cuando el niño, niña, adolescente o joven es humillado o amenazado mediante el uso de teléfono móvil, internet u otras tecnologías digitales. Cabe recalcar que otros tipos de bullying son el social, gesticular, sexual, homófono, racista, el económico o patrimonial. Desde el abordaje del bullying se desarrolla un apartado en relación con la prevención y otro con la intervención del bullying. Desde la prevención del bullying es esencial que se efectúe un diagnóstico inicial de acercamiento al estudiantado, a la familia y al contexto en donde se desenvuelve, permitiendo la identificación de aspectos claves como lo son valores y necesidades presentes, para posteriormente dar seguimiento, potenciando las capacidades de la persona estudiante de manera que sea protagonista de su propio crecimiento. Para realizar el proceso, según Blanchard 2012, se pueden emplear estrategias como planes de acogida, sesiones de evaluación, reuniones del equipo docente y entrevistas. Además, desde la labor de las personas profesionales en orientación, se debe dar la implementación de estrategias desde la prevención primaria, ya que éstas se enfocan las acciones que se dirigen a la prevención. Por lo tanto, ante la presencia de situaciones de bullying, se fortalecen las habilidades esenciales para comprender y actuar en las diferentes situaciones. También desde el centro educativo se pueden emplear estrategias proactivas que pueden ser utilizadas como un planteamiento dirigido a todo el centro y diseñadas para reducir las probabilidades de bullying. Además, la familia es de importancia en la prevención, ya que ésta juega un papel de relevancia desde la infancia de la persona, donde se aprende acerca de la confianza, la empatía, la base de la personalidad, la importancia de los vínculos basados en la confianza y la seguridad y también el sentido de la propia eficacia. Ahora bien, en relación con la intervención para abordar las situaciones de bullying, es necesario que primero se detecten. Una vez ocurrido lo anterior, se puede emplear la prevención secundaria, la cual a través de un diagnóstico previo permite identificar todas aquellas poblaciones que están en riesgo para brindarle la atención previa que sea requerida y así evitar que la situación se agrave. También se llega a implementar la prevención terciaria y se da cuando ya se ha desarrollado la situación de riesgo y se le brinda a la población el tratamiento y abordaje necesario que permita el desarrollo de herramientas para mejorar su condición, tanto para la persona víctima como para la persona acosadora. Es importante mencionar que existen algunos indicadores que se pueden tomar en cuenta para la detección de situaciones de bullying. Esto, según Luengo 2019, algunas de estas son: la persona se muestra en silencio ordinariamente, presenta pocas relaciones interpersonales, se muestra triste o presenta comportamientos y respuestas emocionales extremas, entre otras. Por lo cual, la intervención se debe abordar desde cuatro ámbitos diferentes. Según Garay Gordóvil 2018, estos serían institucional, familiar, grupal e individual. Es por ello por lo que la investigación se enfoca en la comunidad educativa. Desde lo institucional se rescata que se debe reforzar los valores como la convivencia pacífica, el respeto, la tolerancia, trabajando con la empatía, es decir, con la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Esto por medio de los espacios para trabajar dichos temas, propiciando que las habilidades del estudiantado se potencien para desarrollar recursos para la resolución y manejo de las situaciones que se lleguen a presentar. En relación con lo familiar, es necesario que desde los hogares se comience el conocimiento del bullying y sus demás características, ya que las familias deben de hablar de ello para ayudarles a que se posicionen moralmente frente al abuso. Sin duda es relevante adoptar posturas coherentes, independientemente del perfil que se ocupe en los casos, ya sean víctimas, victimarios o testigos, permitiendo que se desarrollen las habilidades de resolución de conflictos, empatía, entre otras necesarias para afrontar situaciones de bullying.
Por otro lado, desde lo grupal, se resalta que será necesario ser vigentes y respetadas normas anti-bullying en el seno del grupo, haciendo partícipe al alumnado de su creación, seguimiento y reformulación, ya que por medio de esta las personas estudiantes pueden comprometerse en el cumplimiento de las mismas. Ahora bien, en el último ámbito, que es el individual, se evidencia que las personas que se ven inmersas en casos de bullying necesitan una atención específica, no única, pero sí dirigida a contribuir en la reconstrucción de las relaciones y la salida digna para todos y todas de estas situaciones, por lo que es necesario que se tome en cuenta el valor individual de todas las partes involucradas en la situación. Además, es necesario reconocer que el Ministerio de Educación Pública brinda algunos documentos con los que las personas profesionales en orientación cuentan para abordar situaciones de bullying. Estos son de acceso público para todas las personas y se encuentran bajo los siguientes nombres: Pautas generales para protocolos de actuación en situaciones de violencia y riesgos en los centros educativos. Protocolo de actuación en situaciones de bullying. Cole sin bullying, nuestro lugar de convivencia y cultura de paz. Y el protocolo de atención del bullying contra población LGTB inserta en los centros educativos. Cabe aclarar que a inicios del presente año, el 2025, se anunció la eliminación de este, pero se enfatiza que aún no ha habido ninguna comunicación oficial de la eliminación del protocolo, por lo que sigue vigente y debe aplicarse. El estudiantado, que forma parte de la investigación, se encuentra en la etapa de desarrollo de la adolescencia, la cual presenta cambios físicos, se desarrolla la capacidad del pensamiento abstracto, al igual que sigue en la madurez del pensamiento en algunas actitudes y conductas, y se da la búsqueda de la identidad. Al igual, en esta etapa de desarrollo hay otras personas que desenvuelven un papel de importancia y estos son el grupo de pares o también llamado grupos de iguales, ya que para Papalia et al. 2012 el grupo de iguales es una fuente de afecto, solidaridad, comprensión y orientación moral, un lugar para la experimentación y un escenario para convertirse en seres autónomos e independientes de los padres. También el papel de la comunidad y la familia es de relevancia, ya que dicho contexto se considera como el espacio donde se desenvuelve el ser humano en determinados momentos y etapas de desarrollo, dentro de un grupo que los define con sus costumbres y formas de vida, por lo que se debe procurar que el estudiantado efectúe una adaptación eficaz al nuevo contexto. Además, como lo señalan Pizarro, Santana y Vial 2013, la escuela desde su rol social y activo dentro de una comunidad puede ser clave en la ayuda que brinde a los estudiantes por medio de la participación familiar y un modo de realizar esto es a través de la activación de redes sociales comunitarias para fortalecer el proceso de aprendizaje. Es por ello que se toma en cuenta el enfoque interseccional. Y es que dicho enfoque, según el Instituto Nacional de las Mujeres y el Fondo de Población de Naciones Unidas 2021, permite identificar cómo las personas experimentan diferentes formas de opresión debido a la intersección de variables como sexo, género, con factores como el origen étnico, el idioma, la edad, la orientación sexual, entre otros. Asimismo, es necesario hacer mención de que las personas que laboran desde la orientación se encuentran envueltas en diferentes características. Entre ellas se rescata que se contemplan como agentes de cambio, es decir, como agentes de cambio social y personal, deben tener en cuenta en la labor un posicionamiento claro y consciente, que no es ni puede ser aséptico, puesto que deben asumir ese compromiso que implica ser un profesional de dicha índole. Desde el marco metodológico que sustenta la investigación, se rescata que ésta se sustentó en el paradigma naturalista, debido a que éste tiene como finalidad explicar e interpretar la práctica educativa, no solo con objeto de conocerla, sino especialmente con intención de mejorarla, por lo cual en este trabajo se sumió la comprensión de esa realidad a estudiar, permitiendo un análisis de los significados y percepciones de la población participante acerca de las acciones orientadas a la prevención y las pautas de intervención del bullying.
Con base en el paradigma naturalista, se seleccionó el enfoque fenomenológico, ya que este permite que se lleve a cabo una reflexión en relación con la experiencia personal y la labor profesional que realizan las personas que son agentes educativos, además de analizar aspectos que son esenciales de dicha experiencia. Asimismo, se enfoca en la comprensión del significado que la experiencia vivida tiene para la persona participante. Este enfoque permite a la vez analizar ese abordaje desde un grupo o comunidades, como las personas participantes de la institución educativa. Además, el presente estudio se fundamentó desde el diseño narrativo, debido a que este permite conocer y entender los fenómenos sociales, abordando este en su propio contexto. Debido a ello, se buscó que las personas participantes lograran ser protagonistas del proceso de investigación, ya que es a partir del significado que le asignan a sus vivencias y experiencias que se puede generar la información necesaria para comprender la perspectiva del fenómeno en estudio. Además, es de importancia resaltar los pasos a seguir para la realización de una investigación narrativa. En relación con ello, Creswell 2012 indica que se reconocen 7 pasos. Sin embargo, para efectos de esta investigación se emplearon solo 6. Estos son: identificar un fenómeno a explorar que aborde un problema educativo; seleccionar, de acuerdo con los propósitos de la investigación, a las personas participantes; recopilar las historias de las personas seleccionadas; transcribir y organizar las narrativas; elaborar un análisis en relación con las narrativas de las personas participantes; y comprobar la precisión de la investigación. Los pasos anteriores son los considerados desde el diseño de análisis, que permitió contribuir al método que se implementa para la investigación, que es el cualitativo. Es de importancia destacar lo que Taylor y Botkin, 1987, indican acerca de este, ya que evidencia que desde esta metodología, la persona investigadora considera, tanto el escenario como a las personas participantes como un todo. Es decir, las personas participantes y los contextos se consideran en conjunto. Es por ello que la investigación es necesario abordar el tema desde el contexto en donde se desenvuelven las personas participantes. Las fases que se toman en cuenta para el desarrollo de la investigación son las mencionadas por Gurdian Fernández 2007, las cuales son la fase preactiva, la fase interactiva y la fase posactiva. Para esta investigación se consideró la participación de 12 personas, esto debido a que, como se ha indicado durante el marco metodológico, es necesario conocer más de una realidad para analizar ese abordaje del fenómeno acerca del bullying. Algunas de las características en general que presenta esta población es que son 3 personas profesionales en orientación, 3 personas docentes que laboran en la institución, 3 padres o madres de familia o personas encargadas legalmente de estudiantes del centro educativo, además de 3 estudiantes. La institución en la cual se realizó la investigación es el Colegio Técnico Profesional de Acosta, ubicado en San Ignacio de Acosta, en una zona rural. Además cuenta con una población estudiantil de más de 1.000 estudiantes. Tomando en consideración los propósitos expuestos en la investigación, se plantearon 3 temas por explorar. Cada uno posee unidades temáticas que brinda una perspectiva más clara de la información que se generará. Estos son: uno, situaciones de bullying, sus unidades temáticas, recurrencia de reportes acerca del bullying, hecho o aspecto que genera la presencia del bullying. 2, acciones orientadas a la prevención del bullying. Sus unidades temáticas, acciones de prevención primaria y estrategias proactivas de prevención. Y 3, pautas para la intervención del bullying, acciones de prevención secundaria y terciaria, medidas generales para la intervención y acciones de intervención. Para efectos de esta investigación, se empleó como técnica de generación de la información la entrevista semiestructurada, ya que tal como lo indican Hernández, Fernández y Baptista, 2014, las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información.
se considera pertinente la aplicación de una entrevista individual a cada persona participante, ya que por la naturaleza del tema y los propósitos de la investigación, se debe analizar dicho abordaje desde lo individual. En relación con el tratamiento de la información, una vez aplicadas las entrevistas semiestructuradas, se procede a iniciando con una revisión que permita confirmar que la información sea pertinente para la investigación. Después se procede a efectuar una transcripción de esta para que, como lo explica Pizarro 2000, se reduzca, es decir, ordenar y seleccionar la información obtenida. Esta se presenta de forma narrativa. Para dar paso a la codificación, se empleó como código los temas a explorar planteados en cada uno de los propósitos de la investigación. Seguido de organizar la información, se procede a colocar en una matriz generada previamente, la cual contiene temas por explorar, unidades temáticas, la información generada por medio de la técnica, la teoría relacionada y la observación profesional. Para esta manera, efectuar el análisis respectivo que permita dar respuesta a la pregunta de investigación. Es de relevancia mencionar que para esta investigación se consideró un criterio de calidad esencial. El mismo es la triangulación. Este consiste en determinar ciertas intersecciones o coincidencias a partir de diferentes apreciaciones y fuentes informativas o varios puntos de vista del mismo fenómeno. Es decir, que permite contemplar las distintas perspectivas en el estudio de un problema y compensar sesgos que pueden surgir. Asimismo, en este criterio de calidad se implementa la credibilidad. Esta es la adecuación de la información recogida a la realidad, al menos tal y como la coinciden o construyen los participantes. Para efectos de esta investigación, la triangulación empleada fue la de datos, que según Gurdian Fernández 2007, es en la cual se utiliza una amplia variedad de datos para realizar el estudio que proviene de diversas fuentes de información. Dicha triangulación se generó a partir de la teoría en la que se fundamenta la investigación, el criterio profesional de la persona investigadora y la técnica de generación de la información empleada, que sería las entrevistas semiestructuradas por medio de la aplicación a diferentes fuentes de información que permitió generar una amplia variedad de datos, dado a que presentan diversas visiones y pertenecen a distintos sectores de la comunidad educativa, lo que dio paso a constatar que haya congruencia de la información generada. Una vez con la totalidad de la información generada, se determina el método de análisis más efectivo. Es por ello por lo que se considera pertinente emplear las fases del método propuesto por Creswell 2012, el cual, según este autor, se conforman en 6 pasos, los cuales son preparación y organización de la información para el análisis, exploración inicial de la información a través del proceso de codificación, utilización de los códigos para el desarrollo de la información, representación de los hallazgos a través de narrativas, interpretación del significado de los resultados e implementación de estrategias para validar la exactitud de los hallazgos. Desde el análisis e interpretación de resultados, se rescata que la información obtenida de las distintas áreas se presenta a partir de frases etnográficas, elaboradas por medio de las entrevistas, junto con un análisis por parte de la persona investigadora y la teoría vinculada a esta, es decir, citas que apoyan los hallazgos de la investigación. Para una mayor comprensión es importante recalcar que se completaron 12 matrices, una por cada persona participante. En relación con la categoría de situaciones de bullying, se exploran las que se presentan en el centro educativo, esto por medio de las unidades temáticas definidas. Desde la recurrencia de reportes acerca del bullying, Orientadora 1 menciona, para muchas personas, la mayoría, todo es bullying. Orientadora 2, por lo menos en quinto y la mitad de sexto, no han sido tantos. Docente 1, no puedo decir todas porque evidentemente uno no se da cuenta, por lo cual se evidencia que no se tiene del todo claro la recurrencia de dichos casos, dado que, como lo señala Pereira 2014, la expresión
todo se convirtió en bullying, nos hacen pensar que el concepto bullying no está claro, no está sedimentado, aunque se reconoce en algunas situaciones, pero es necesario que se reconozca que se hace cada vez más difícil la intervención oportuna frente a la práctica del bullying en las aulas, debido a que en ocasiones estas son silenciadas por miedo o estigma, lo que genera que las personas docentes no logren reconocer características que les indiquen que suceden dichos casos. Por lo tanto, se destaca que según la recurrencia de casos de bullying que se dan en la institución educativa, que la misma es variada. Asimismo, se evidencia que hay niveles más propensos a que ocurran dichas situaciones, como lo son los niveles de séptimo, octavo y noveno. En relación con el hecho o aspecto que genera la presencia del bullying, tanto para las personas que son víctimas como para las personas que son agresoras, orientadora 2 indica aspecto físico, xenofobia, orientadora 3 identidad sexual, docente 1, 2 y 3 ámbito familiar, familiar 1 notas y aspecto físico, familiar 2 inteligencia emocional. Y es que el bullying es una forma de discriminación de unos estudiantes hacia otro u otros por sus características o su forma de ser, por lo cual los hechos o aspectos que generan la presencia de situación del bullying pueden ser varios y en cada situación se pueden presentar distintos, evidenciando que este es multicausal y que no gira solo en algo en específico. Por ello, la importancia de que todos los actores de la comunidad educativa conozcan acerca de los diferentes indicadores que permiten que estas situaciones sean reconocidas a tiempo. En lo que respecta a las acciones orientadas a la prevención del bullying, enfocado en comprender las acciones que las personas profesionales en orientación realizan en lo institucional, familiar, grupal e individual por medio de las unidades temáticas definidas, se rescata que desde las acciones de prevención primaria que contribuyen a la prevención del bullying, la orientadora 1 indica lección de orientación y programa Convivir. Orientadora 2, todo lo que es material visual que ellos pueden observar en puntos estratégicos del colegio. Familiar 1, 2 y 3 y estudiante 1, 2 y 3 no reconocen ninguna acción. Esto por cuanto la prevención primaria se refiere a todas las medidas que se adaptan para evitar las situaciones de acoso escolar, siendo acciones generales que buscan mejorar la convivencia escolar, prevenir conflictos y evitar la problemática mencionada. Por lo tanto, se reconoce que desde el punto de vista de una parte de las personas participantes, sí se efectúan acciones que permiten el acercamiento con la población estudiantil y a la vez posibilitan la prevención primaria dirigida al bullying, aunque hay otra parte de la población participante que indica no conocer si se efectúan. Es por esto que es necesario conocer qué estrategias proactivas de prevención se efectúan para el fortalecimiento de habilidades en el estudiantado y reducir las probabilidades de bullying en los ámbitos institucional, familiar, grupal e individual. En relación con lo anterior, orientadora 1, 2 y 3 desde lo institucional indica programa Convivir. En lo familiar no se trabaja, en lo grupal talleres y charlas y en lo individual no se trabaja. Docente 1, 2 y 3 desde lo institucional, talleres y charlas. Desde lo familiar, charlas. Desde lo grupal, lecciones guías. Y desde lo individual, no. Familiar 1, 2 y 3 no conocen en todos los ámbitos y estudiante 1, 2 y 3 presentan muy poco conocimiento. Aunque se rescata que de las tres personas profesionales en orientación, ninguna aplica el programa Cumplir, sino que indican que una compañera es quien lo implementa. Y es que es necesario que las labores de prevención siempre se implementen, ya que permiten una mayor inclusión y respeto a las diferencias individuales de la población estudiantil para crear un clima institucional en el cual haya respeto y se deje de lado etiquetas y discriminación. Por lo tanto, se evidencia desde lo indicado por las personas participantes que hay un gran desconocimiento acerca de las acciones que realizan las personas profesionales en orientación que se encuentran dirigidas a la prevención de situaciones de bullying, lo que indica que existe una falencia en relación con la prevención del bullying. En cuanto a la categoría de pautas para la intervención del bullying, se pretende establecer
las que las personas profesionales en orientación realizan en el ámbito institucional, grupal, individual y familiar por medio de las unidades temáticas definidas. En relación con las acciones de prevención secundaria y terciaria, haciendo referencia en si se abordan las situaciones de bullying desde estos niveles de prevención, orientadora uno, 2 y 3, docente uno, 2 y 3 indican si se abordan. Familiar uno, la mayoría sufre el bullying en silencio. Familiar 2, atención individual. Y estudiante 3, la única estrategia que conozco es la hoja de reporte. Y es que el silencio aparece a menudo como el indicador de una falta de referentes y de personas aliadas con las que tejer lazos comunicativos, lo cual impide una saludable construcción de sí y obstaculiza la detección de los procesos de violencia y la protección ante ellos, normalizándolos. Por lo tanto, se considera, según lo expuesto por las personas participantes, que para una parte de la población sí se efectúan estrategias para detectar, controlar o establecer la magnitud de las situaciones de bullying y erradicar o minimizar la presencia de estas para una recuperación favorable de las personas afectadas. Aunque no queda claro desde el punto de vista de las otras personas participantes las estrategias antes mencionadas que se ejecutan desde el centro educativo. Seguidamente, es necesario conocer las medidas generales para la intervención, es decir, las medidas que implementan las personas profesionales en orientación apenas se detecta un caso de bullying. Orientadora uno, 2 y 3, docente uno, 2 y 3 y familiar uno indican activación de protocolo. Estudiante uno, 2 y 3 indican acciones que forman parte de la activación del protocolo. Familiar 2 y 3 no conozco. Y es que los protocolos de actuación existentes guían el paso a paso que se debe seguir en caso de que se presente una situación, muestran el procedimiento y abordaje, el cual permite que se ejecute el proceso según lo establecido y brinda una guía para la realización del mismo. Por lo tanto, la mayoría de las personas participantes reconocen las medidas generales para la intervención que implementan las personas profesionales en orientación, siendo la principal que ejecutan apenas se detecta un caso de bullying la activación del protocolo correspondiente. Seguidamente, es de relevancia abordar las acciones de intervención, es decir, cuáles acciones ejecutan las personas profesionales en orientación para el abordaje de este desde el ámbito institucional, grupal, individual y familiar. En relación con lo antes expuesto, desde lo institucional, orientadora uno, 2 y 3 no indican ninguna acción. Docente uno y 3 sanciones desde el reglamento institucional. Docente 2 charlas. Familiar uno, 2 y 3 y estudiante 2 y 3 no conocen. Estudiante uno trabaja en conjunto con la comunidad educativa, desde lo grupal, orientadora uno, 2 y 3, docente uno, 2 y 3 y estudiante uno y 2, talleres y charlas. Y familiar uno, 2 y 3 y estudiante 3 desconocen que se ejecutan desde dicho ámbito. Desde lo individual, orientadora uno, 2 y 3 y estudiante uno y 2, atención individual. El docente uno, 2 y 3 y familiar uno, 2 y 3 indican no estar seguros al respecto. Y estudiante 3 cambio de sección a la persona afectada. Y en lo familiar, orientadora uno y docente 2 reuniones. Orientadora 2 poco involucramiento. Orientadora 3 docente uno y 3 y estudiante uno y 2 solo cuando se presenta un caso de bullying. Familiar uno, 2 y 3 y estudiante 3 desconocen qué se efectúa desde este ámbito. Y es que para implementar programas de intervención en los centros educativos es necesario contar con la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa, ya que al priorizar el bienestar emocional de todos los estudiantes involucrados se sienta la base para construir un entorno escolar más seguro, inclusivo y propicio para el desarrollo integral de la comunidad educativa. Por lo tanto, desde el ámbito institucional, la mayoría de las personas participantes desconocen acciones de intervención ante el bullying que ejecutan las personas profesionales en orientación. En el ámbito grupal se hace mención de charlas y talleres, pero por otra parte, la población presenta desconocimiento. Desde el ámbito individual, se hace referencia a la atención individualizada, aunque otra parte desconoce qué acciones se ejecutan en este ámbito. Y desde el ámbito familiar
se rescatan las reuniones y que desconocen o bien solo cuando hay situaciones de bullying se involucran a las familias. Todo lo anterior evidencia que hay desconocimiento acerca de diversas temáticas relacionadas con el bullying. Como parte del análisis general que se obtuvo a partir de la información obtenida mediante las técnicas de recolección de la información, se originan las siguientes conclusiones a partir de los propósitos de la investigación. En relación con el propósito general, se concluye que existe desconocimiento en relación con la temática del bullying y los aspectos que se relacionan con dicho fenómeno social, siendo las personas familiares la población que mayor desconocimiento presenta acerca de los diversos aspectos del fenómeno social del bullying. Además que el abordaje del fenómeno social del bullying que realizan las personas profesionales en orientación se evidencia por medio de diversas estrategias expuestas por las personas participantes, como lo son la elección de orientación, la implementación de materiales visuales, la ejecución de talleres y charlas, la utilización del programa Convivir, además de la activación de los protocolos correspondientes a situaciones de bullying y la atención individual. Desde el propósito específico uno se concluye que la recurrencia de casos de bullying presentes en el centro educativo es variada y pueden incidir muchos factores que afecten la detección temprana y oportuna de las situaciones. También se identifica que los niveles de séptimo, octavo y noveno pueden llegar a ser más propensos a que ocurran situaciones de bullying que en décimo, undécimo y duodécimo. Esto según lo expuesto por las personas participantes. Y hay una coincidencia en la teoría como en la indagación de este estudio, ya que se evidencia que el bullying es multicausal y que no gira solo en algo en específico. Desde el propósito específico 2 se concluye que el estudiantado de los niveles de séptimo, octavo y noveno presenta mayor probabilidad para que las personas profesionales en orientación realicen un acercamiento que contribuya a la prevención del bullying. Esto por medio del espacio que se brinda mediante la lección de orientación colectiva. No obstante, no sucede con los niveles de décimo, undécimo y duodécimo, ya que estos últimos cuentan con el espacio cada 3 meses, pero se recalca que casi nunca se logra ejecutar. En relación con las estrategias proactivas de prevención ante el bullying desarrolladas por las personas profesionales en orientación en el ámbito institucional, familiar, grupal e individual que se efectúan para el fortalecimiento de habilidades en el estudiantado y reducir las probabilidades de bullying, se concluye que son poco realizadas por parte de las personas involucradas en estos ámbitos. Por otro lado, como las acciones orientadas a la prevención del bullying que realizan las personas profesionales en orientación del centro educativo, se reconocen los siguientes desde los distintos ámbitos. En el ámbito institucional, el programa Convivir y entrega material acerca del tema. En lo grupal se realizan charlas y talleres. No obstante, desde lo familiar e individual no se evidencia la realización de estrategias de prevención ante el bullying, ya que desde este último ámbito se trabaja la atención individual solo en la intervención del bullying y no en la prevención de este, según lo expuesto por las personas participantes. Y desde el propósito específico 3 se concluye que las acciones de prevención secundaria y terciaria para la atención de las situaciones de bullying sí se realizan por parte de las personas profesionales en orientación. Asimismo, en relación con las acciones de intervención ante el bullying que ejecutan las personas profesionales en orientación para el abordaje de este desde el ámbito institucional, grupal, individual y familiar, se identifica que solo en algunos eh, de estos ámbitos se ejecutan y que no todas las personas participantes las conocen. Además, se reconoce que la activación del protocolo de actuación en situaciones de bullying es la principal medida que implementan las personas profesionales en orientación cuando se detecta un caso. No obstante, las personas participantes familiares desconocen también esas medidas. Y desde el accionar profesional existen algunas pautas de intervención del bullying que las personas profesionales en orientación realizan desde los diferentes ámbitos. Se identifica que desde lo institucional, la aplicación del reglamento y la activación del protocolo. En lo grupal, la realización de talleres y charlas. Desde lo individual se lleva a cabo la atención individualizada y en lo familiar se evidencia que es poco el involucramiento con las familias. Por lo tanto, son pocas
las que se reconocen. Además, con el fin de contribuir en el abordaje del fenómeno social del bullying se plantean las siguientes recomendaciones a partir de los propósitos de la investigación. Algunas de ellas son: para el Colegio Técnico Profesional de Acosta, fortalecer la información, así como la preparación de los miembros de la comunidad educativa, que permita la comprensión integral del fenómeno social del bullying. Esto debido a la gran relevancia de este fenómeno y las consecuencias desfavorables en el desarrollo integral de las personas estudiantes. Para el Ministerio de Educación Pública se deben garantizar capacitaciones por parte de especialistas en el tema del bullying, dirigidos a todo el personal de los centros educativos, permitiendo que adquieran conocimientos necesarios. Para las personas profesionales en orientación de la institución es necesario que se involucren o creen las acciones y medidas que aún no ejecutan desde los diferentes aspectos y ámbitos mencionados durante la ejecución de la investigación para que el abordaje del bullying sea más efectivo y logren combatir dicho fenómeno social. Y para las personas estudiantes de la carrera de orientación, se recomienda investigar acerca de líneas temáticas de la prevención e intervención del bullying, como lo pueden ser estrategias novedosas para la sociedad actual para prevenir y enfrentar dicho fenómeno social. Además, la implicación del involucramiento de las familias en el abordaje del fenómeno social del bullying, entre otras temáticas que pueden surgir a raíz de la investigación efectuada. Como parte de las limitaciones presentadas durante el proceso de la investigación, se reconoce el aspecto de disponibilidad de tiempo de las personas participantes, dado las responsabilidades y horarios que presentaban, por lo que el proceso de la aplicación de la técnica de generación de la información se retrasó con respecto al plazo que se había establecido con anterioridad. Como parte de los alcances, se considera la investigación como novedosa y de gran aporte para la disciplina de orientación, ya que permite tener más conocimiento de una temática de relevancia como lo es el fenómeno social del bullying. A continuación se presentan las referencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kimberly. A continuación vamos a hacer la ronda de observaciones, preguntas, iniciando con Lidia. Bueno, muchas gracias, Kimberly. Bueno, quiero nuevamente felicitarla por llegar acá. Yo sé que no ha sido fácil el camino que ha recorrido, ¿verdad? Pero bueno, es un logro que ya estés por acá y compartir tu propuesta o más bien tu investigación, que me parece muy importante, oportuna además, ¿verdad? En la coyuntura que estamos viviendo, donde las instituciones educativas, lejos de ser una red de apoyo o un lugar seguro, cada vez más se están volviendo en lugares donde estas situaciones se dan, ¿verdad? La violencia y el bullying en particular. Bueno, y además me parece muy valioso el aporte que estás haciendo, digamos, que sea una institución rural, ¿verdad? Bueno, que generalmente nosotros hemos tenido investigaciones más dentro de la GAM y usted digamos, ¿verdad? Vio esta necesidad y a partir de esta investigación, pues nos estás también compartiendo algunos hallazgos importantes. Llama poderosamente la atención, ¿verdad? Que en la mayoría de los casos se interviene el bullying ya con acciones propiamente, ¿verdad? Accionando protocolos, pero de hecho usted plantea en una de sus conclusiones a partir de los propósitos propuestos que a nivel de prevención debe fortalecerse aún más, ¿verdad? Las estrategias de prevención. Inclusive usted plantea que, ¿verdad? Dentro de las recomendaciones en la carrera se investiguen líneas temáticas para fortalecer esa prevención. Entonces, con temas novedosos, pero quisiera que específicamente a partir de tu investigación, ¿cuáles serían estas líneas? Si usted a partir de esta indagación que hace, que tiene sus hallazgos, tuviese que establecer inclusive una propuesta
para atender esa prevención en esta institución, ¿cuál sería esa propuesta que usted plantearía? Eso es una de mis consultas, es comentario y consulta a la vez, ¿verdad? Y lo otro es, bueno, hablas también de la importancia del conocimiento de la familia, ¿verdad? Para que pueda identificar y que además sepa cómo institucionalmente esas situaciones se atienden, que parece ser que esto es un aspecto que debe fortalecerse para que las familias conozcan qué se está haciendo. Entonces, igual, digamos, en esa línea cuál sería como esa propuesta para poder establecer esos canales de comunicación y que las familias estén más involucradas y que al fin de cuentas también la familia puede ser un agente protector y de prevención también, ¿verdad? Porque si enseñamos, ellas están claras en qué, o sea, cómo es que este fenómeno se plantea, cómo se da y yo puedo prevenir desde la formación en casa, ¿verdad? Eso también es importante. Entonces, en estas dos líneas, sobre todo en esta parte de la prevención que llama poderosamente la atención y que como profesionales de la orientación estamos llamados a trabajar fuertemente en esto. Y muchas gracias por compartir su presentación, bueno, su informe ya final. Gracias. Eh, yo diría que como en la línea temática también va mucho relacionado a lo de la familia. O sea, el impacto que puede tener el involucramiento de la familia en el proceso de prevención e intervención del bullying. ¿Por qué? Porque como se logra ver, ¿verdad? En las conclusiones expuestas, la familia no está siendo involucrada. Y mucho menos en la prevención, que da paso, ¿verdad? A tu segunda pregunta. ¿Por qué? Ellos decían, la familia se llama solo si hay ya. O sea, si un caso se identificó, entonces se llama al papá, a la mamá o a la persona encargada legal de ese estudiante que se ve involucrado. Pero no se da como una prevención, qué sé yo, no se les brindan talleres en donde se explique qué es el bullying, cómo pueden desde el hogar, como decías, prevenirlo. No lo dan, no se aplica en esta institución. Em, También llamaba grandemente la atención ver que ellas decían mucho, se aplica el programa Convivir, pero cuando entonces yo pregunté que cómo lo aplicaban, ellas de un solo me dijeron, no es que nosotros no lo aplicamos. Las tres personas profesionales en orientación que yo entrevisté me dijeron, es que nosotros no lo aplicamos. Y entonces yo decía, pero entonces, ¿cómo se aplica? Y ella me dijo, es que solo una compañera, o sea, de toda la institución, habían como cinco, solo una aplica el programa Convivir. O sea, que es desde mi punto de vista, desde mi parecer, un programa que ayuda demasiado a la prevención. Y ellos no, digamos, ellos no lo aplicaban, solo decían, una compañera lo hace, una compañera lo hace. Entonces sí siento que es muy necesario que las familias se vean involucradas, ya sean se pueden hacer entregas de material para los hogares, reuniones que decían las familias, o sea, las personas familiares que yo entrevisté decían, es que yo nunca he venido a una reunión y mucho menos de que me hablen de ese tema. O incluso me decían como, ¿qué es bullying? Llegaba un momento que me decían como, ¿qué es bullying? Y yo, entonces sí era como ver esa realidad de que las familias no, definitivamente como que no se involucran y en la prevención muchísimo menos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Chile. Buenas tardes nuevamente a todos, Kimberly. Realmente felicitarla por lo que ha logrado. Muy importante porque ahora sí tenemos una evidencia bajo una investigación de que la familia no está involucrada. Siempre lo hemos pensado, siempre lo hemos hablado, pero no teníamos una evidencia de investigación que nos dejara ese reporte. Ahora sí lo hay, ¿verdad? Por lo general en esta temática, eso ha costado bastante. Como investigadora y como orientadora, ¿qué le permitió a usted enriquecer desde su trabajo el resultado de esta investigación? Yo no sé si usted en este momento está laborando, No, pero
si llegaras a laborar, ¿qué, qué va a trabajar usted o qué va a retomar o cuál es la estrategia que usted va a utilizar para ser parte del cambio o de la atención en las situaciones de violencia que en este momento no solo está provocando lesiones físicas o psicológicas, sino que estamos enfrentando suicidios, al menos 2 suicidios por centro educativo por situaciones de bullying, al menos en Alajuela, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué le ha dejado esta investigación? ¿Cuál va a ser su accionar profesionalmente en este tema? Y la otra, con respecto a la familia, bueno, Lidia te preguntaba de estrategias, usted habló de talleres, de información, ¿verdad? Pero, ¿qué reforzaría usted con el tema de la familia? Ya sabemos la parte teórica, ¿verdad? Los resultados, pero ¿qué? O sea, ya sabemos que vas a hacer talleres, que podría hacerse información, pero ¿sería esto el resultado o sería estas las estrategias que nos van a decir, bueno, ya el bullying se acabó, ¿verdad? Ya no va a pasar porque ya lo atendimos con esas estrategias? Entonces, esas dos preguntas, básicamente. Con la primera que me hiciste, creo que es demasiado necesario implementar estrategias como novedosas que se mencionaba también. ¿Por qué? La sociedad va avanzando. Los estudiantes cada vez tal vez están más cerca de tecnologías o cosas que tal vez uno ha dejado atrás. Creo que se pueden implementar estrategias que, que hagan que estas personas estudiantes también hablen, porque un aspecto que se mencionaba es que estas situaciones se mantienen en silencio, no son expuestas, ya sea por miedo o estigma, o el tal vez que lo vean en el aula de la orientadora, un ejemplo. ¿Cómo me van a ver a mí ahí? Ya me van a empezar a decir por qué. Entonces, tal vez crear estrategias como por el uso de las tecnologías, qué sé yo, un espacio en donde los estudiantes puedan eh, expresar situaciones de que están sucediendo o que si hay alguna sospecha. Entonces uno pueda tal vez indagar como por esos lados. También se hacía mención de como un buzón en donde las personas podían dejar escritos en notas eh, qué situación estaba pasando o necesito ayuda y tal vez ya ahí la persona profesional en orientación empezar a acercarse, porque a veces sí, ese miedo, ese estigma es lo que ha hecho que tal vez no pidan ayuda, no pidan, em, sí, como ayuda para poder abordar estas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Se llega ya, como lo está diciendo la profesora Shirley, a situaciones lamentables como lo puede ser el suicidio, por el hecho de que tal vez no se pudo brindar la ayuda a tiempo o no se reconocieron estas situaciones. Y definitivamente con la segunda pregunta, no, o sea, el bullying es un fenómeno que va a seguir constante y cambiando. Se puede tal vez erradi- como erradicar o disminuir, sería la palabra, un poco, pero creo que es un trabajo constante en donde se deben evaluar demasiados aspectos, no solo como con las familias, sino con hasta las personas de la institución educativa, porque incluso docentes no saben reconocer el bullying o no saben en sí definir qué es el bullying. Em, también los mismos estudiantes, a veces tal vez se les dio un taller, pero como por ese miedo y todo, y ellos no saben decir como, mira, eso no es una broma, que se decía también, la orientadora comentaba una, que muchos decían, es que es una broma o es algo pasajero. O sea, cuando ya las acciones son repetitivas y constantes, no es una broma, es bullying y debe intervenirse. Entonces sí creo que debe, o sea, haber como
¿cómo decirlo? Como una propuesta de toda la comunidad educativa que las personas profesionales en orientación pueden crear para abarcar todo esto, porque sin duda alguna, erradicarlo no se va a poder, o sea, de la noche a la mañana no se va a poder, pero sí tal vez se puede ir disminuyendo con cada una de las estrategias y que puedan crear en cada contexto, porque también eso, digamos, cada situación va a ser diferente. Entonces sí tienen que, como, sí, dependiendo del contexto, crear estrategias que se adapten y permitan ese acercamiento con la población estudiantil y así poder minimizar un poco las situaciones de bullying existentes. Gracias. Muchas gracias. Víctor. Bueno, muchas gracias, Kimberly, por este trabajo que nos compartes. Yo creo que, como decía Shirley, es muy valioso porque de bien también he señalado en él que una de las principales dificultades que presentan las personas profesionales en orientación es la invisibilización, ¿verdad? De estas prácticas y del abordaje. Yo creo que con este trabajo estás aportando aspectos muy relevantes para tomarlo con la seriedad teórica y conceptual que esto implica, ¿verdad? Desde la propia definición de los elementos que suelen estar alrededor de este tema, ¿verdad? Como lo has venido señalando ahí también a nivel familiar y demás, que no se manejan adecuadamente. Entonces yo creo que esta visibilización de estos aspectos es sumamente importante para nuestra área disciplinar. Eh, Aunado, ¿verdad? Pues a todo lo que también ha señalado, ¿verdad? La resistencia que hay, la complejidad socioemocional que implica, ¿verdad? Esta temática en términos generales. Pero lo pienso ahora, digamos, en términos más de gestión, desde la dirección de la unidad, ¿verdad? Y es que nosotros tenemos un reto como universidad también, que es formar personas orientadoras que de alguna forma adquieran las competencias necesarias también que le permitan hacer un abordaje integral, preventivo, contextualizado, ¿verdad? Tal como vos lo has descrito en tu presentación. Yo quisiera conocer, Kimberly, cuáles competencias o habilidades o destrezas crees vos que del plan de estudios que llevaste te permitieron de alguna forma o te permiten de alguna forma abordar este tema, pero también cuáles crees vos que podrían integrarse si es que las hay y no están abordadas, ¿verdad? Porque sí, definitivamente se requiere en este fenómeno multidimensional que estamos enfrentando, pues algunas competencias, habilidades específicas, ¿verdad? ¿Cuáles consideras vos que adquiriste durante tu formación y cuáles consideras vos que podrían incorporarse dentro de los procesos de formación dentro de nuestra oferta curricular? Bueno, creo que algo parte de ser profesionales en orientación es siempre tener esa escucha activa, esa como también como la empatía, em, las es necesario como tener siempre en cuenta, eh, ¿cómo lo podría decir? Mm, Tener siempre en cuenta como esa realidad, ese contexto en donde se está desenvolviendo la sociedad actual. Em, Creo que es muy necesario el trabajo en equipo sin duda alguna, porque también, digamos, desde el abordar de las personas profesionales en orientación, tal vez no necesariamente se pueda como completar todo, pero se puede trabajar interdisciplinariamente, que era algo que también mencionó muy poco, pero ellos decían, en esta zona no se cuenta, bueno, solo se cuenta con un profesional en psicología. Entonces, que habían situaciones que tal vez ya habían abarcado y tenían que durar meses, para no decir años, para que recibiera atención psicológica. Entonces, ese trabajo como en equipo, em,
Una comunicación asertiva es demasiado necesaria. Em, Creo que, que se debe tener como claridad en cada proceso, ¿verdad? Que se va a efectuar y que no cerrarse como solo a una visión, sino también como la actualización constante, porque el bullying tal vez no es lo mismo hace unos años atrás que ahorita. Entonces creo que lo principal es la actualización constante, tanto en lo personal como en lo profesional. Y que es algo que se debe mantener también, digamos, ahí, como en la universidad, una actualización constante de que los cursos em, integren, qué sé yo, temas de necesidad actual, porque tal vez hay temas que ahorita están más latentes que otros, entonces tal vez se pueda como abordar más esos temas que permitan sí, que haya una investigaciones como más investigaciones relevantes. Toda es relevante, ¿verdad? Claro que sí, pero tal vez esos temas de ahorita de relevancia social puedan ayudar o propiciar que las otras personas profesionales en orientación eh, puedan adquirir habilidades o información necesaria que les permita abordar las diferentes situaciones, porque algo que rescataba era que a nivel nacional no habían casi investigaciones sobre lo que es en mi caso bullying. Fueron hasta como este año que hay más actualizadas desde del 2024 y 2025, pero sí es muy poco como lo que se logra investigar o sí, como el proceso investigativo, como que se da muy poco y más desde el área de orientación. O sea, no sé, de de los documentos que uno tenía, artículos o investigaciones, son contados los que son desde esta disciplina. Sí, yo creo que estás tocando dos aspectos que son esenciales, ¿verdad? Y es precisamente la actualización, ¿verdad? Frente a todas las modalidades o manifestaciones en términos generales de acoso que se nos están presentando desde las redes sociales, desde los videojuegos, de las relaciones interpersonales, ¿verdad? Y por tanto, creo que comparto que tiene que haber una revisión, una actualización constante de esto, que, ¿verdad? Ante nuestros planes de estudio y que debe ser llevado a las aulas, ¿verdad? Analizado en las aulas y esto definitivamente va a fortalecer este segundo aspecto que también señalas, ¿verdad? Este trabajo en equipo, porque a veces muchas de estas cargas que nuestros orientarios y orientadoras están teniendo es porque lo asumen como casi que personal, ¿verdad? La atención de los casos y de ahí, pues la persona orientadora es un agente de cambio cultural en su entorno y por tanto tiene que valerse de los recursos como de los otros profesionales también que están apoyando. Entonces yo coincido en estos dos aspectos que señalas y de paso también y pues es un compromiso para nosotros en nuestra oferta curricular, pues también mantenernos actualizados y revisando estas temáticas en las aulas para ir desarrollando esas competencias que señalabas que se requieren. Muchas gracias, Kimberly. Muchas gracias, Víctor. Bueno, yo no tengo preguntas. Sí, es un tema muy interesante y sobre todo, como lo decían ustedes, en el momento que estamos viviendo, donde la salud mental se ve muy deteriorada y afectada por múltiples situaciones. Y bueno, a mí de los datos que se generaban, ¿verdad? Me llamaba poderosamente la atención esto de que se dan más en los primeros niveles de ingreso ¿verdad? Al colegio y menos en ¿verdad? En los últimos, bueno, puede haber ¿verdad? Un montón de factores que contribuyan, pero también yo pienso que esto afecta a la deserción, porque si yo soy, ¿verdad? Porque algo que yo pensaba durante todo ¿verdad? La exposición es que al no darse la prevención como se debe, puede ser que haya muchos casos que nunca se conocieron, ¿verdad? Y esto aunado a la situación familiar, de que la familia ni entiende qué es eso del bullying. Entonces, los jóvenes que no logran manifestarlo, que realmente también
por la misma situación, eso es muy difícil llegar y decir, ¿verdad? O asumir en esto, yo soy víctima de bullying, usted es la víctima, a usted le va a costar dar ese paso, decirlo, así como cuando hay otros tipos de violencia, en otros casos, eso es muy complejo. Y como de muchos estudiantes tal vez hasta optan por abandonar los colegios porque ya no soportan y mejor estar fuera que adentro. Entonces, qué importante es la prevención, pero cómo se necesita recurso humano y tiempo también para elaborar esa prevención. Entonces, es como una paradoja de cómo lo hacemos y también cómo tengo yo ese tiempo de atención individual con los estudiantes para poder darles ese espacio, ¿verdad? Todo eso son retos que a ustedes se les presenta como orientadores y orientadoras y que no es fácil. También la formación continua, la importancia de la formación continua, porque uno cuando sale de la universidad sale con mucha fuerza y ¿verdad? Con mucho espíritu. Cuando el sistema usted lo toma y el cansancio y ¿verdad? La frustración, yo pienso que llega un momento que ese sistema, eso pasa en otras áreas, que yo no soy orientadora, pero el sistema usted se lo traga y usted pasa lo que está pasando con estas docentes, bueno, estas orientadoras que dicen eh, yo no aplico el protocolo, o yo no aplico ¿verdad? Convivir, yo no aplico estas metodologías. Entonces algo está pasando ahí, por falta de tiempo, de muchas cosas. Entonces, ¿cómo hacer para que el orientador siga teniendo esa llama, ¿verdad? Interna de decir, yo quiero hacer un cambio, yo no me voy a pagar, yo no voy a dejar que el sistema me venza. Entonces, bueno, son reflexiones que yo hago y bueno, un reconocimiento a este trabajo, porque entonces arroja una realidad cruda y interesante que puede dar, ¿verdad? Dar paso a otras propuestas, inclusive de cómo abordarlo en los colegios a partir de estos datos y cómo, ¿verdad? Alguna propuesta, alguna metodología, otros datos ¿verdad? Que continúen los estudios en otras áreas y algo importantísimo, las buenas prácticas. Muchas veces, ¿verdad? Los mismos profesionales de todas las áreas no tienen tiempo de escribirlo, no tienen tiempo de sistematizarlo. Entonces, se pierde. Y a veces hay gente que está haciendo cosas maravillosas en sus espacios y que pueden servirle a los otros y ya están digeridas, ya están trabajadas y no se llegan a saber porque cada quien está sobreviviendo como ¿verdad? En su espacio. Entonces, también eso de las buenas prácticas podría ser un trabajo final muy interesante donde se recopilen o se busque de alguna manera, creo yo, que podría dar muchos aportes. Pero bueno, muchas felicidades, Kimberly, la felicito y al equipo que la acompañó. Muchas Eh, gracias. pues, es muy interesante, siempre aprendo muchísimo, como les digo. Y bueno, entonces estaríamos pasando a una salida